Muy bien, chicos. Entonces, en esta oportunidad vamos a trabajar la integral definida, vista como el área bajo una curva, ¿cierto? El área que se origina entre una función y el eje horizontal de las x, ¿verdad? Entonces, voy a iniciar pues resolviendo este primer ejercicio, pues me sirve para explicar algunas cositas que tenemos que tener en cuenta para la solución de este tipo de problemas. Entonces, mire lo que nos dice. Vamos a determinar las áreas bajo las siguientes gráficas, es decir, el área de las siguientes funciones entre los valores que se indican. Por ejemplo, en este caso, vamos a calcular el área bajo la curva de la función y igual a 2 más x menos x a la 2, desde x igual a menos 2 y x igual a menos 1. Bien, pero ojo, que aquí podemos llegar a cometer un error muy común. ¿Cuál es este error muy común? Pues asumir que para calcular, por ejemplo, el área de esta función, este primer ejercicio, basta con calcular el área desde menos 2 hasta 1 de la función, de 2 más x menos x a la 2 por dx, ¿cierto? Pero resulta que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esto solamente aplicaría en caso de que toda la función fuese positiva. Es decir, en caso de que toda la gráfica de esta función estuviese por encima del eje de las x, ¿verdad? Pero no siempre va a dar de esta manera. Por eso es necesario apoyarnos de la gráfica de la función. ¿Listo? Ojo, voy a ampliar esto que acabo de decir pues, de manera gráfica. Supongamos que la función fuese algo así, ¿cierto? Entonces, en este caso, el área bajo la curva desde menos 2 hasta 1, pues efectivamente bastaría nada más con integrar, ojo, bastaría nada más con integrar la función de esta manera, desde menos 2 hasta 1. Pero como les decía, solamente aplica cuando toda la función es positiva. Pero eso solamente vamos a poder estar seguros de ello cuando realicemos la gráfica de la función, ¿cierto? Porque si fuese, por ejemplo, el siguiente caso, la siguiente situación, bien, que tengamos la siguiente gráfica, por ejemplo, que tengamos algo como esto, por decir algo, ¿cierto? Ya sabemos que aquí la función continúa de manera indefinida y vamos a calcular el área desde menos 2 hasta 1, ¿cierto? ¿Qué sucede? Entonces aquí pueden observar que el área que forma la función en el eje X, en algunos casos es positiva, en otros casos es negativa. Por ejemplo, tendríamos que calcular esta primera área, que va a ser positiva, esta segunda área de acá, que será negativa y que para efectos prácticos lo que hacemos es que le colocamos el signo negativo cuando vayamos a calcular esta área en los límites en que está comprendida y vemos que también hay una franja y otra región de área positiva. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este caso, aquí estaríamos hablando, ¿cierto? De un área 1, ojo, aquí estaríamos hablando de un área 2 y aquí estaríamos hablando de un área 3, ¿cierto? Y si vamos a calcular entonces el área, ¿verdad? Bajo la curva de esta función, vamos a colocarle una función, vamos a llamarla f de x, una función general. Entonces, el área total va a ser igual a el área 1 menos el área 2 más el área 3. Tendríamos que calcular 3 áreas por separados, cada una evaluándola, ¿verdad?, entre los límites que está correspondido. ¿Listo? Pero aquellas áreas que me queden por debajo del eje de las X serán áreas negativas, por lo tanto pasarían a restar. ¿Listo? Entonces, como les digo, aquí lo que tenemos que tener mucho cuidado es con el planteamiento
de, de la integral como tal, porque pueden surgir diferentes integrales para poder calcular el área total de la función entre los límites que nos indican. ¿Listo? Y la clave aquí, muchachos, es, ojo, la clave es realizar la gráfica. Nosotros para efectos de este curso no nos vamos a enfocar mucho en realizar esta gráfica de manera manual, pues la verdad es que emplearía mucho tiempo, pero igual creo que estaría en capacidad de hacerlo. Para poder calcular la gráfica de cualquiera de estas funciones, ¿cierto? Inicialmente tenemos que calcular los puntos de corte de la función con el eje de las X, ¿cierto? Luego entre estos valores, tomar valores aleatorios, ¿cierto? Reemplazar en la función, ver si el valor es positivo o negativo y de ese modo, pues, plantear las integrales. Pero, pues, igual se lo acabo de decir de manera muy general, muy superficial. A lo que voy es que no lo vamos a trabajar de manera manual, vamos a hacer uso de las diferentes aplicaciones que nos permiten, pues, encontrar la gráfica de una función. ¿Listo? Entonces, aplicaciones hay muchas. Hay una que es de muy bajo peso, en realidad, se llama WinPlot, ¿cierto? Sin embargo, para efectos de este curso y de esta aplicación, vamos a usar GeoGebra. ¿Listo? Entonces, muy bien. Muy bien. Entonces, como les decía, vamos a usar la aplicación de GeoGebra para graficar esta función. ¿Cuál es la? Permito, vamos a borrar esto, porque así como está, probablemente no estaría bien planteada, ¿bien? Entonces, recordemos que la función es y igual 2 más x menos x a la 2. Vamos a hacer algo, vamos a pasar esto y más abajito para que podamos desarrollar sin ningún problema el primero. Bien, yo creo que con eso tenemos. Listo, entonces la función es y igual 2 más x menos x. Y igual 2 más x menos x a la 2. ¿Listo? Ahí graficamos la función. Vamos a ver qué acabamos de encontrar acá. Observemos esta función. Va a hacer un poquito de zoom. Ahí está. Y vamos a llevarnos una captura de esta función. Recordemos que los límites que nos dan allá son desde menos 2 hasta 1, ¿verdad? Entonces, vamos a ampliar un poquito aquí. Vamos a rodarlo para que podamos ver bien. ¿Listo? Ahí está. Muy bien, entonces, observemos. Presten mucha atención acá. Tenemos la gráfica de la función, que es 2 más x menos x a la 2. ¿Desde dónde? Desde menos 2 hasta 1, ¿cierto? Entonces voy a usar aquí, voy a graficar una recta que vaya desde menos 2 hasta 1 para ver exactamente desde dónde hasta dónde queremos calcular el área de esta función. Bien, ahí está. Recordemos entonces que esta sería la recta x igual a menos 2 y esta sería la recta x igual a 1. Entonces, como se pueden notar, como se pueden dar cuenta acá, vemos que cuando yo analizo la región que forma la función y el eje de las X, nos damos cuenta que aquí hay una franja, una región, ¿verdad?, que hace parte del área de esa función, pero que va a ser un área negativa. ¿Por qué? Porque está por debajo del eje de las X. ¿Listo? Y también nos vamos a dar cuenta que aquí hay un área positiva que forma la curva, ¿cierto?, la función,
y el eje de las X, pero esta área será positiva. ¿Por qué positiva? Hombre, porque está por encima del eje de las X. Entonces, nos damos cuenta que vamos a llamar a esta nuestra área número 1, que ya sabemos que será negativa, y acá tenemos nuestra área número 2. Por lo tanto, el área total que me están pidiendo será igual a ¿quién? A área 2, ¿verdad? Menos el área 1. ¿Listo? Es sumar las áreas positivas y restar las áreas negativas. Entonces, vamos a plantear cada una de estas dos áreas. Vamos a comenzar con el área número 1. El área número 1, ya usted sabe que será negativa. Tiene que tener mucho cuidado con eso. Entonces, tiene dos opciones. O inmediatamente le incluye el negativo y al final lo suma, o calcula el área normal y al final lo resta. Bien, como usted se sienta más cómodo. Yo lo que voy a hacer es que voy a calcular el área normal y al final simplemente lo coloco en esta expresión. Ya yo sé que se lo tengo que restar, lo que me dé, tiene que ser restado del área número 2. Entonces, el área número 1, ¿cómo lo planteo? Entonces será igual a la integral, que va desde dónde hasta dónde. Aquí podemos observar claramente que el área número 1 va desde dónde, desde menos 2 hasta menos 1. ¿Cierto? Recuerden que los límites de integración los observo pues en el eje X. Fíjense que va desde menos 2 hasta 1. Vamos a colocar aquí una recta intermedia como para que esto quede un poquito más claro. ¿Cierto? Si se da cuenta, esta sería entonces la recta X igual a menos 1. Bien. Entonces, el área número 1 va a ser igual a aquí, a la integral que va desde menos 2 hasta menos 1 de la función. Es decir, de 2 más x menos x a la 2 por dx. Bien. Y resolvemos esta integral que creo que no nos va a traer mayor dificultad, ¿cierto? Esto es una integral inmediata, ya no tengo que organizarla, no tengo que aplicar sustitución ni ningún otro método, ¿verdad? Es una integral que se resuelve a través de métodos algebraicos. Entonces, distribuyendo, repartiendo la integral, inmediatamente sacando los coeficientes, las constantes, entonces me quedaría 2 por la integral que va desde menos 2 hasta menos 1 de dx, más la integral que va desde menos 2 hasta menos 1 de x por dx, menos la integral que va desde menos 2 hasta menos 1 de x a la 2 por dx. Sigo resolviendo, ¿cierto? Entonces, área 1 que va a ser igual. Veamos. Sería 2 que multiplica a quién? A x, ¿verdad? Porque la integral de x es x. Más, ¿cuánto es la integral de x? De x. X a la 2 sobre 2, ¿cierto? Menos la integral de x a la 2 por dx, x a la 3 sobre 3. Pero recuerde que todo esto va a estar evaluado desde menos 2 hasta menos 1. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues sustituyo el límite superior, sustituyo el límite inferior y se restan. Entonces esto nos quedaría de la siguiente manera. Esto es 2 por x, pero x es 1, más, perdón, menos 1. Permítanme acá. X es menos 1, entonces 2 por menos 1, más x a la 2 sobre 2, es decir, menos 1 a la 2 sobre 2, menos x a la 3 sobre 3, es decir, menos 1 a la 3 sobre 3. ¿Cierto? Menos, ahora, sustituiré el límite inferior en la expresión final. Es decir, 2 por x, pero ahora x es menos 2, más x a la 2, es decir, menos 2 a la 2 sobre 2, menos x a la 3 sobre 3, pero x es menos 2, entonces me daría menos 2 a la 3 sobre. Veamos cuánto nos da esto.
Bien, lo voy a hacer directamente, sería 2 para ahorrarnos un poco de tiempo, 2 por menos 1 más menos 1 a la 2, menos 1 a la 2 sobre 2, menos 1 a la 3 sobre 3. Permítanme acá. Menos 1 a la 3 sobre 3. Bueno, eso nos da menos 7 sextos. La primera parte nada más. O menos. Vamos a ver qué nos da. De aquel lado sería 2 por menos 2. 2 por menos 2. Más menos 2 a la 2 sobre 2. Menos 2 a la 3 sobre 3. Y eso nos da, ojo, esto nos da ¿cuánto? A ver. Esto nos da menos 2, perdón, nos da 2 tercios. ¿Listo? Vayan, pueden ir verificando de manera interna. ¿Listo? Y finalmente, esto nos daría entonces menos 7 sextos menos 2 tercios. Eso nos da que el área 1 es equivalente a menos 11 sextos unidades cuadradas. Ojo que no hemos terminado, vamos en la primera parte. ¿Listo? Ahora vamos con el área número 2. Listo, entonces vamos ahora con el área número 2. ¿Listo? Para el área número 2, entonces vamos a ver. Vamos a hacer un poquito más de espacio acá. Vamos a plantear el área número 2. Recordemos entonces que el área número 2 será igual a ¿qué? El área número 2 va desde dónde hasta dónde. Va desde menos 1 hasta 1. ¿Cierto? Desde menos 1 hasta 1. Recuerden que a nosotros el ejercicio original nos dice desde dónde hasta dónde. Desde menos 2 hasta 1. Entonces, finalmente el área número 2 queda planteada de la siguiente manera. La integral que va desde menos 1 hasta 1, ¿de quién? De la función. De 2 más x menos x a la 2 por dx. ¿Listo? Ahora, yo voy a ganar un poquito de tiempo, voy a hacer aquí que ser inteligente, ¿verdad? Vamos a resolver exactamente la misma integral. O sea, no voy a repetir el proceso. O sea, yo voy a partir ahora de la respuesta esta que tenemos acá, ¿cierto? Ya sabemos que cuando resuelva esto nos va a dar 2x más x a la 2 sobre 2 menos x a la 3 sobre 3. Pero ahora esto estará evaluado desde menos 1 hasta 1, ¿cierto? Desde menos 1 hasta 1. Entonces, vamos a ver, esto nos va a quedar de la siguiente manera. Nos daría 2 por 1, recuerden que primero es límite superior, más x a la 2 sobre 2, es decir, 1 a la 2 sobre 2, menos x a la 3 sobre 3, es decir, 1 a la 3 sobre 3. Menos, ahora se estudia el límite inferior, sería 2 por menos 1, más menos 1 a la 2 sobre 2, menos 1 a la 3 sobre 3. ¿Listo? Y vamos a resolver. Bien. Bien, entonces vamos a terminar esto acá, ¿vale? ¿Cuánto nos da
esta primera parte lo vamos a hacer nuevamente de manera inmediata. Nos daría entonces 2 por 1 más 1 a la 2 sobre 2 menos 1 a la 3 sobre 3. Y eso nos da 13 sextos. ¿Listo? Vamos a ver. Nos da 13 sextos. Menos, vamos a ver cuánto nos da. Reemplazar el límite inferior sería 2 por menos 1 más menos 1 a la 2 sobre 2 menos 1 a la 3 sobre 3. Y eso nos da menos 7 sextos. ¿Listo? Menos 7 sextos. O sea que este menos con ese menos se vuelve positivo, ¿cierto? Y finalmente nos queda que el área 2 va a ser igual a 13 sextos más 7 sextos. Son fracciones homogéneas. Eso nos daría, inicialmente pues se coloca el mismo denominador, se suman los numeradores, es decir, 13 más 7, eso me da 20. 20 sextos. Al simplificarlo, me resulta 10 tercios. Así que vamos a acostumbrarnos a, al final, es necesario, profe, es obligatorio, bueno, sí, es obligatorio, colocar las unidades cuadradas. ¿Por qué, muchachos? Porque es que estamos calculando área. Y como no nos están especificando una unidad en particular, entonces, simplemente, de manera general, pues decimos unidades cuadradas. ¿Listo? Entonces, acá tenemos nuestras áreas, nuestras dos áreas. Tenemos área 1 y tenemos área 2. Entonces, finalmente, el área total, tal cual como lo expresamos en su momento, ¿verdad? En esta expresión, ¿qué vamos a hacer? Al área 2 le restamos el área 1. ¿Listo? Entonces nos quedaría que el área total va a ser igual a, va a ser igual a área 2 menos área 1. Otra forma de hacerlo, digamos, como para conservar el orden, es menos área 1 más área 2, que eso es lo mismo, exactamente lo mismo a área 2 menos área 1. ¿Listo? Entonces, área 2 nos dio 10 tercios de unidades cuadradas, menos el área 1, pero el área 1 nos dio menos 11 sextos de unidades cuadradas. O sea que finalmente se van a sumar. Digamos que hacer la suma entre 10 tercios más 11 sextos. Para que finalmente el área total, el área bajo la curva de esta función, ¿verdad? El área bajo la curva de esta función desde menos 2 hasta 1 es igual a 31 sextos de unidades cuadradas. Bien, y este es nuestro resultado final. ¿Listo? Muy bien. Muy bien, muchachos. Entonces vamos con este otro ejercicio. ¿Listo? Acá nos están pidiendo que calculemos el área bajo la curva de esa función. ¿Listo? Alguien se podrá preguntar, bueno, profe, ¿y desde dónde hasta dónde? Porque no nos están diciendo pues el intervalo o el rango en el que tenemos que calcular. En ese caso, la gráfica te dará la respuesta. ¿Listo? Y también, pues si tú buscas en lo más profundo de tu corazón, probablemente ahí también la vayas a encontrar. Entonces, la función es x a la 3 menos 6x a la 2 más 8x. Recuerde que, ojo, clave, lo primero es graficar la función, porque a través de la gráfica es que tú puedes
digamos, determinar cuáles son las áreas que tienes que calcular y de igual manera con los respectivos límites de integración. ¿Listo? Entonces, vamos a graficar esta función x a la 3 menos 6x a la 2 más 8x. Entonces tenemos x a la 3, vamos a ver, x a la 3, x a la 3 menos, ya se me olvidó, busquémosla acá, menos 6x a la 2 más 8x. Menos 6x a la 2 más 8x. Menos 6x a la 2 más 8x. Y ahí está. Ahí está la función. Esta es la función graficada. Vamos a ver. Vamos a rodarlo un poco. Si se fijan, voy a alejarlo un poco. Bien. Queremos calcular, ojo, queremos calcular el área bajo la curva de esta función. De la función x a la 3 menos 6x a la 2 más 8x. ¿Recuerdan que les decía? Permítanme acá que me parece que no están viendo la gráfica. Ahora sí. ¿Listo? Mire que grafiqué acá la función y igual a x a la 3 menos 6x a la 2 más 8x. ¿Listo? Recuerden que les decía que si el ejercicio, el problema, no me asignaba los límites de integración o el intervalo en que debía calcular el área, pues la misma gráfica te daba la solución, te daba la respuesta. ¿Cierto? Recordemos que por lo menos este tramo de la gráfica ya se prolonga indefinidamente, ¿cierto? Y este otro tramo, perdón, también se prolonga de manera indefinida. Entonces, el área que queremos calcular evidentemente será, ¿verdad? El área que forma la función desde 0 hasta 2 y desde 2 hasta 4. Porque acá evidentemente podemos darnos cuenta que hay un área positiva y hay un área negativa. Entonces, vamos a tomar esta pequeña gráfica para llevárnosla a donde vamos a realizar este pequeño ejercicio. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos nuevamente, voy a graficar unas rectas para que nos demos cuenta, para que podamos tener claridad sobre los diferentes límites de integración. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Ok. Vemos que la primera región que se origina va desde 0 hasta 2. Y la segunda región que se origina va desde 2 hasta 4. ¿Verdad? Por lo tanto, esta es la recta x igual a 0, esta es la recta x igual a 2 y esta es la recta x igual a 4. Entonces vamos a calcular dos áreas. La primera, entonces, está de acá, ¿cierto? Que vamos a llamarla nuestra área número 1. Y la segunda será esta región de acá, que llamaremos nuestra área número 2. Alguien se podrá preguntar, bueno, pero ¿siempre serán dos áreas? No, no siempre serán dos áreas. En ocasiones serán 3 regiones, pueden ser 4, inclusive más, ¿verdad? Aunque en la práctica podría llegar a ser bastante tedioso, pero se puede presentar. Entonces, el área total será igual al área 1 menos el área 2. ¿Por qué? Porque el área 1 es positiva, ¿cierto? Y el área 2 es negativa. Entonces, en caso de que queden varias positivas, se suman las positivas. En caso de que queden varias negativas, se suman las negativas y luego a las positivas le restan las negativas. Bien. Entonces, vamos a calcular nuestras áreas. Primero empezaré con el área número 1, entonces sería la integral que va desde 0 hasta 2, ¿verdad? De la función, ¿cuál función? De x a la 3 menos 6x a la 2 más 8x por dx. Vamos a resolverla rápidamente, que nos daría la integral de 0 hasta 2 de x a la 3 por dx menos 6 por la integral de 0 hasta 2 de x a la 2 de x a la 2 por dx
más, un segundito acá, más 8 por la integral que va desde 0 hasta 2 de x por dx. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo nos daría esto. Área 1 va a ser igual a la integral de x a la 3 por dx es x a la 4 sobre 4 menos 6 que multiplica a quién, a la integral, perdón, de x a la 2 por dx. La integral de x a la 2 por dx es x a la 3 sobre 3 más 8 por la integral de x, de x por dx. La integral de x por dx es x a la 2 sobre 2. Y ya usted sabe que esta expresión la vamos a evaluar desde 0 hasta 2. Pero bueno, vamos a simplificar porque aquí es posible simplificar, reducir más esta expresión final. Entonces nos daría x a la 4 sobre 4 menos este 6 o este 13 y entre 3 me da 2, o sea que aquí resulta 2x a la 3 más este 8 dividido entre este 2 a 4, 4x a la 2, y ahora sí tenemos la expresión final, ¿verdad? Evaluada desde 0 hasta 2. Entonces, el área 1 será igual. Vamos a reemplazar el límite superior. X a la 4, pues ya sabemos que X es 2. Se nos daría 2 a la 4 sobre 4 menos 2 por X a la 3 sería 2 a la 3, ¿cierto? Más 4, me queda aquí un poquito, creo yo, elevado, vamos a bajarlo acá, más 4 por x a la 2, pero x tiene 2, entonces sería 4 por 2 a la 2, ¿cierto? Menos el límite inferior. Pero aquí podemos hacerlo de manera inmediata, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que si yo sustituyo 0 en toda esta expresión, 0 a la 4 sobre 4 es 0, 0 a la 3 es 0, por menos 2 0, 0 a la 2 es 0, por 4 es 0, y todo eso me va a dar 0 finalmente. Sin embargo, para efectos de la explicación, por única vez lo voy a reemplazar, ¿cierto? Pero ya sabemos, como les digo, que esto finalmente lo que nos va a dar es 0. ¿Listo? Entonces, veamos cómo nos quedaría el área 1. Lo voy a hacer nuevamente de manera inmediata. Ustedes lo pueden hacer, lo pueden corroborar en su estudio autónomo, en sus casas. Esto nos daría 2 a la 4 sobre 4 menos 2 que multiplica a 2 elevado a la 3 más 4 que multiplica a 2 elevado a la 2, ¿cierto? Y esto nos da 4 menos todo esto nos da 0. Entonces 4 menos 0 y finalmente el área 1 será igual a 4 unidades cuadradas, ¿verdad? Y acá acabamos de obtener nuestra área número 1. Listo, vamos con el área número 2 inmediatamente. Para el área número 2, tenemos que será igual a la integral que va desde dónde hasta dónde. Recuerden que esta es la región, el área número 2, y va desde 2 hasta 4. Recuerden que los límites siempre los tomo del eje X. Que sería la integral que va desde 2 hasta 4 de la función. ¿De cuál función? De x a la 3 menos 6x a la 2 más 8x por dx. Insisto, ya esta integral la tenemos resuelta. No la voy a volver a resolver. Ya sabemos que esto nos va a dar x a la 4 sobre 4, ojo, menos 2x a la 3 más 4x a la 2. ¿Cierto? También. Pero ahora, esto va a estar evaluado ¿desde dónde hasta dónde? A ver. Desde 2 hasta 4.
¿cierto? Entonces vamos a reemplazar, vamos a sustituir estos límites de integración, que acá también vamos a tener, tenemos una ventaja, y es que en la integral pasada ya sustituimos en esta expresión el valor de 2. Entonces no habría que volver a hacerlo porque ya sabemos que nos da 4. Bien, pero bueno, vamos a hacerlo aquí con calmita. Esto nos daría, voy a sustituir primero el límite superior, entonces sería x a la 4, es decir, 4 a la 4 sobre 4, menos 2 por x a la 3, es decir, por 4 a la 3, más 4 por x a la 2, es decir, 4 a la 2. Menos, ahora sustituyo el límite inferior, que sería 2 a la 4 sobre 4, menos 2 por 2 a la 3, más 4 por 2 a la 2. Y vamos resolviendo. ¿Cuánto nos dio? Voy a reemplazar, voy a hacerlo de manera inmediata. ¿Listo? Es decir, 4 a la 4 sobre 4, menos 2 por 4 a la 3, más 4 por 4 a la 2. Y esto nos da, ojo, esto nos da 0. Bien, 4 a la 4 sobre 4, menos 2 por 4 a la 3, más 4 por 4 a la 2. Eso, les digo, nos da 0. Entonces, nos va a quedar 0 menos, ¿y cuánto nos da al reemplazar el límite inferior, que en este caso es 2? Ya lo habíamos hecho anteriormente, ya sabemos que nos da 4. Entonces, 0 menos 4 quiere decir que finalmente el área número 2 va a ser igual a 4, perdón, menos 4 unidades cuadradas. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos nuestra área número 2. Y finalmente, pues el área bajo la curva, es decir, el área total, será igual a lo que habíamos planteado originalmente, ¿recuerdan? Que sería área 1 menos área 2. Es decir, a ver, área 1 menos área 2, y esto es 4 unidades cuadradas, que es el área 1, menos, ojo, que el menos es de la fórmula, no del área 2, menos el área 2, pero el área 2 es menos 4 unidades cuadradas, o sea que nos daría menos 4 unidades cuadradas. Y esto finalmente es igual a ¿cuánto? A ver, menos con menos da más, 4 más 4 me da 8. O sea que el área total será igual a 8 unidades cuadradas. ¿Listo? Bien, de esta manera, entonces, estaríamos calculando el área bajo la curva de esta función. ¿Listo? Así de simple, fácil y sencillo. Y bueno, vamos a ver.